Charla muy especial, accedió el doctor Lascano a darnos una plática, porque se ha dedicado a ayudarnos a organizar pláticas, pero él no había dado una, bueno, un poquito en una mesa redonda. Así que muchas gracias, Toño, por estar aquí. El doctor Lascano no necesita mucha presentación, así que no voy a leer todo su currículum. Tiene varios doctorados honoris causa, es profesor emérito de la UNAM y desde luego es miembro del Colegio Nacional. Es director del Centro Lin Margulis. Y no sé qué otro título nobiliario me falta, pero creo que no, que seguramente ustedes ya los conocen todos, así que no importa. Es profesor de la Facultad de Ciencias hace mucho tiempo, así que muchas gracias por estar aquí y te dejo con tu plática. Muchas gracias. Bueno, primero que nada yo quiero agradecer la oportunidad de hablar en mi facultad, que es algo que a veces hago en exceso, en distintos foros, pero sí estoy muy agradecido con la posibilidad de hablar en los 80 años de la facultad, porque hay algo que dijo Katy Stern, la doctora Stern, en una reunión donde se estaba discutiendo la autonomía de la UNAM, y dijo que no es casual que cuando la universidad se vuelve autónoma se funda la Facultad de Ciencias. Efectivamente, la Facultad de Ciencias del país, de la UNAM representa en realidad, tenemos que aceptarlo gustosos, la Facultad de Ciencias con mayor potencial, con mayor riqueza intelectual de todo el país, de todas las escuelas de ciencias del país, entre otras razones porque, como todos ustedes saben, la integración que tenemos con los institutos y los centros de investigación es absolutamente extraordinario. Yo mismo soy un beneficiario de esa situación, y cuando yo digo que todo lo que he hecho, todo, absolutamente todo lo que he hecho es gracias a la Facultad de Ciencias y gracias a la UNAM, lo digo de manera muy sincera. Y pongo un ejemplo muy concreto que a mí siempre me conmueve, pero que es una realidad. Hace 30 años, cuando la facultad estaba cumpliendo 50 años, estuve gravemente enfermo, tengo un tipo de sangre bastante raro, y fue la facultad la que se movió para conseguir 19 donadores de un tipo de sangre que no es el más común. Entonces yo sí puedo decir que en el sentido más estricto le debo mi vida intelectual, mi vida científica, mi vida académica a la Facultad de Ciencias, a la UNAM, pero incluso le debo la vida misma en el sentido más estricto, ¿no? Entonces el estar aquí con ustedes me da la oportunidad de expresar mi gratitud a la institución y a los que no estaban en la facultad en ese entonces, cuando yo entré, a los que estaban cuando entraron, los que ya no están y los que están ahora. Y cuando había la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy, se me ocurrió platicar de una persona que hizo un experimento muy famoso, que es Stanley Miller, cuando tenía prácticamente la edad de todos ustedes. Es algo que a menudo se nos olvida, pero Stanley Miller en realidad hace su experimento cuando tiene 22 años. Y el título de la charla, el título correcto, no es el que aparece en los carteles, sino el que con toda intención le puse Las tribulaciones de un estudiante, haciendo una paráfrasis de una novela absolutamente extraordinaria, escrita en 1906 por Robert Musil, un autor austriaco deslumbrante, que escribe un libro que se llama Las tribulaciones del joven Torles, en donde cuenta lo que ocurre cuando un muchacho que viene de la clase media alta del imperio austrohúngaro entra a una escuela militarizada y sufre lo que todos ustedes padecen, lo que todos hemos padecido, el problema de la disciplina, el rigor que a veces uno no comprende, los horarios complicados, la confrontación con la sexualidad. En el caso del joven Torles se ve allí ya lo que va a llevar eventualmente a esa anexión por parte de los nazis del imperio austrohúngaro, de Austria en especial. Entonces es una novela que yo les recomiendo muy fuertemente que lean, porque se van a sentir absolutamente identificados con ella.
El título es maravilloso, Las tribulaciones del joven Torles. Aquí es las tribulaciones de un estudiante para hablar del experimento de Miller. Y nada más para ponerlo en contexto, déjenme recordarles que el experimento de Miller es un experimento, es un diseño experimental que se hace en el laboratorio para tratar de probar un aspecto central de la teoría de Oparin sobre el origen de la vida, con la idea de que antes de que aparecieran los primeros organismos hubo lo que ahora llamamos evolución prebiótica, evolución prebiológica, en donde se forman una serie de compuestos orgánicos en una tierra que tenía una atmósfera diferente a la de ahora, una tierra donde la atmósfera es reductora. Una atmósfera reductora quiere decir en planetología, quiere decir en astronomía, una atmósfera donde no solo hay oxígeno, no hay oxígeno libre, sino además hay especies químicas reducidas, es decir, hay metano, la forma más reducida del carbono, hay amoníaco, la forma más reducida del nitrógeno, hay agua, la forma más reducida del oxígeno, y en este tipo de atmósfera propone Oparin que se va a llevar a cabo la formación de compuestos orgánicos y su evolución posterior. Oparin propuso los coacervados, como muchos de ustedes saben, como modelos de las estructuras que precedieron a las primeras células. Hoy no estamos tan seguros de que ese tipo de sistemas hayan existido, pero ciertamente sí sabemos que las moléculas que había en la Tierra primitiva, y tenemos evidencias de que hubo muchos compuestos presentes, y se integraron formando distintos sistemas. Bueno, el libro del profesor Oparin, que fue doctor honoris causa de la UNAM, postulado por la Facultad de Ciencias cuando lo tuvimos aquí 3 veces como visitante. El libro se publica por primera vez en 1924, él publica una segunda edición en 1936, el libro es traducido del ruso al inglés en 1938, pero en 1938, como todos ustedes saben, ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial con la caída de la República Española en manos del ejército franquista, el golpe militar contra la República. Si ustedes revisan, y les sugiero que lo hagan, las bibliotecas que tenemos en la UNAM, las bibliotecas científicas, verán que las revistas, el Journal of Biological Chemistry, Physics Review, lo que sea, eran volúmenes más o menos gordos, y cuando se viene la Segunda Guerra Mundial los volúmenes se vuelven muy delgaditos, porque los jóvenes, los científicos, los investigadores entran de lleno al esfuerzo bélico, en el caso de los aliados decididos desde luego a enfrentar el riesgo del nazismo, el riesgo de las potencias del eje. Bueno, esto hace que se refleje en Origen de la Vida, porque ciertamente la gente no va a tener mucho tiempo para trabajar en el origen de la vida en esas condiciones, y todos sabemos que el experimento de Miller se hace precisamente para tratar de probar un aspecto concreto de la teoría de Oparin. Lo que muchos no saben, y aquí es donde voy a mezclar una serie de aspectos personales con el relato que voy a hacer hoy, lo que muchos no saben es que en realidad hubo un experimento previo al de Stanley Miller, que todos citamos, que es un experimento que se publica en 1951 por Garrison, se publica en Science, con resultados negativos, y el resultado lo diseña el grupo de Melvin Calvin, que estaba en el Lawrence Radiation Berkeley Laboratory en Berkeley, en California, y no se olviden que Calvin recibe el premio Nobel por sus trabajos que demuestran cuál es el ciclo de la fotosíntesis, cuál es la fijación del CO2 durante la fotosíntesis de las plantas. Él trabaja con isótopos radioactivos en Berkeley, en el Lawrence Radiation Lab, les encantan los isótopos, y de manera natural en el experimento lo que se tenían eran electrones acelerados que incidían sobre un matracito, una ampolleta en donde había agua y dióxido de carbono. El experimento falla en el sentido de que solamente se reporta la formación de formaldehído, de ácido fórmico, muy pocos compuestos orgánicos. Se publica y el experimento queda allí. Ocurre, y esto es un defecto que muchísimos tenemos, ocurre que a menudo citamos los trabajos clásicos sin leerlos. ¿Cuántos de aquí han leído 100 años de soledad? ¿Cuántos de aquí han leído el artículo original de Watson y Crick? El número es mucho menor.
O sea, se dan ustedes cuenta que los clásicos de la ciencia nos parecen una parte tan importante de nuestra vida intelectual que ni siquiera pensamos en volver a ellos. Y para los de origen de la vida, este era un artículo muy clásico que se citaba como tal, sin haberlo leído. Bueno, yo mucho de lo que les voy a contar es durante periodos sabáticos o estancias que hice en el laboratorio de Stanley Miller en la Universidad de California en San Diego, que en realidad está en La Joya, y como ahí las colecciones de revistas son muy buenas, un día dije, pues me voy a ver el artículo original, y descubrí para mi sorpresa, bueno, sabía que venía del grupo de Calvin, pero descubrí para mi sorpresa que uno de los coautores era Andrew Benson, Andy Benson, el ciclo de Benson-Calvin, el ciclo de Calvin-Benson de fijación del CO2, y resulta que Andy Benson yo lo veía prácticamente todos los días en el departamento de química y bioquímica, era muy amigo de Stanley Miller, y entonces me acerqué a Andy Benson. Andy Benson, al igual que yo, era diabético, y entonces nos cruzábamos una serie de correos electrónicos en donde él con mucho entusiasmo me decía que había que estar comiendo nopales para reducir la absorción de la glucosa, lo cual es cierto, es algo que los mexicanos sabemos. Andy Benson estaba muy emocionado con eso, y cuando le ofrecí llevarle nopales, él me dice, bueno, ya he estado comprando nopalitos en unas jarras, en unos recipientes que vendían en una tienda en San Diego, que finalmente está lleno de mexicanos porque es territorio mexicano ocupado, punto, ¿no? Andy Benson y Dee, su mujer, Débora, son muy aficionados a la comida mexicana, y entonces, sabiendo que él había sido coautor del artículo que les acabo de mencionar, dije, bueno, pues lo voy a sobornar. Lo llevé a Tijuana, a un restaurante espléndido donde se inventó la ensalada César, el hotel se llama el César Hotel, que ahí hacen unos sopes buenísimos que no son muy adecuados para diabéticos. Ponen el sope y encima ponen tuétano horneado, le dan un golpecito, sale el tuétano y son buenísimos. Entonces, después de que había yo atiborrado a Andy Benson con los sopes de tuétano, le hice que me soltara la sopa del experimento. Y entonces me contó lo que sabíamos muchos, el experimento había fallado porque se había utilizado dióxido de carbono en lugar de metano, y cuando le pregunté ¿y por qué dióxido de carbono?, me dijo que el problema era que Calvin había leído de segunda mano en un artículo de George Gaylor Simpson, un nombre muy familiar para todos los biólogos aquí, había leído que Oparin proponía una atmósfera sin oxígeno, y como Calvin trabajaba con fijación de CO2, dijo, bueno, debe ser una atmósfera rica en CO2, y nunca leyó la referencia original. Entonces se dan cuenta que a muchos niveles se cometen errores, y cuando uno tiene los sopecitos de tuétano, la gente suelta la sopa. El artículo de Garrison et al. Se publica y no convence a la gente, pero entra en escena un personaje absolutamente deslumbrante que era Harold Urey. Harold Urey había recibido el premio Nobel por su descubrimiento con el agua deuterada, el agua pesada, por el deuterio, es por lo que dan el premio Nobel. Él había estado trabajando en el proyecto Manhattan como parte de equipo que desarrolló la bomba atómica. Él estaba absolutamente horrorizado, como tantos más, de los resultados de la bomba atómica. Él suscribió la carta de Einstein en donde se le pide al presidente de los Estados Unidos, no exploten la bomba, por favor, tenemos una herramienta demasiado letal en nuestras manos. No le hicieron caso, y entonces Urey, cuando deja el proyecto Manhattan, decide dedicarse a lo más alejado de la investigación bélica, que es la cosmoquímica. Todos los que hacen cosmoquímica en Estados Unidos en este momento son o descendientes intelectuales, exalumnos de Urey, o se formaron con alumnos que Urey tuvo. Entonces, él solito prácticamente genera toda una disciplina que consistía en la aplicación de los métodos de la química al estudio del cosmos como tal. Y Urey
se empieza a preguntar cómo sería la atmósfera primitiva de la Tierra, y él utiliza un argumento que a mí me sigue pareciendo de una elegancia deslumbrante, porque él dice, a ver, el elemento más abundante del universo es el hidrógeno, por lo tanto la química de los demás elementos va a ser la química de su reacción con el hidrógeno. Las ecuaciones no están balanceadas, siempre me propongo hacerlo y siempre no lo hago, pero claro, ¿cuál es la forma? La reacción del carbono con hidrógeno es metano, el nitrógeno con hidrógeno es amoníaco, el oxígeno con hidrógeno es agua, el azufre con hidrógeno es ácido sulfídrico, y publica su modelo de la atmósfera en un artículo en 1952 en los Proceedings de la National Academy of Sciences, y como era profesor del Departamento de Química de la Universidad de Chicago, da un seminario en ese departamento. En ese seminario estaban sentados hasta adelante, porque siempre le gustó sentarse adelante, estaba sentado Carl Sagan, que era estudiante de astronomía, pero muy interesado en la planetología, y sentado hasta atrás, porque siempre fue muy tímido, estaba Stanley Miller. Tanto Carl Sagan como Stanley Miller me contaron exactamente la misma historia que me gusta repetir, que al final del seminario se levanta alguien de las primeras filas y le dice a Urey, ¿sabes que hay un biólogo bioquímico ruso que está proponiendo este tipo de atmósfera para explicar cómo se formaron compuestos orgánicos en la Tierra primitiva? Y Urey dijo, no lo sabía, pero sería muy interesante. Stanley Miller acababa de llegar de Berkeley, de California, a hacer el doctorado en la Universidad de Chicago, porque allí había becas en la forma de ayudantes de profesor. La universidad era cara, y Stanley es aceptado allí, Stanley Miller es aceptado allí, y empezó a hacer su tesis con Edward Teller. Teller es uno de los padres de la bomba de hidrógeno. Los que hayan visto esa película de Stanley Kubrick de cómo aprendí a amar la bomba atómica, o el satánico Doctor No, recordarán que hay un científico en silla de ruedas que es un nazi de corazón, y que al menor impulso levanta el brazo derecho para saludar a Hitler. Bueno, ese personaje está basado en Teller. Teller era un personaje deslumbrante, muy inteligente, pero con una visión de la realidad totalmente bélica. Lo llama el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de la Defensa, para irse a Los Álamos a hacer la bomba de hidrógeno, que es tan poderosa que la bomba atómica, como saben, es lo que enciende la bomba de hidrógeno, y entonces Stanley Miller se queda sin un asesor. Y en esas condiciones, él tiene que buscar a alguien que sea su tutor de doctorado. Va a ver a Urey y le dice, yo quiero hacer mi tesis de doctorado simulando este tipo de atmósfera en condiciones de la Tierra primitiva, para ver si la hipótesis de Oparin es correcta. Y Urey le dijo, pues fíjese que no, porque uno le tiene que dar a los estudiantes un proyecto que uno calcule que va a tener éxito razonable durante un tiempo corto, para librarse de ellos lo más rápidamente, ¿no? Que puedan seguir con su desarrollo académico. Y Stanley Miller persistió. Yo platiqué solamente una vez con Urey, pero con Stanley Miller muchísimas veces, y me puedo imaginar la intensidad de la discusión, y al final llegaron a un acuerdo de caballeros. Urey quería que Miller trabajara en el análisis del rubidio en meteoritos. Les debo decir que llevo 30 años trabajando en meteoritos y sigo sin entender por qué es importante el rubidio en meteoritos, pero Stanley Miller quería simular la Tierra primitiva, y al final dijeron, muy bien. Urey le dijo, te doy 6 meses para que diseñes el experimento, trabajes en él, y si no tienes éxito, entonces te dedicas a estudiar el rubidio en meteoritos. Y Stanley Miller puso manos a la obra de inmediato. Diseñó un aparato que todos ustedes conocen, son 2 matraces pequeños conectados por este tubo. Aquí había agua hirviendo para simular los mares de la Tierra primitiva. El agua hirviendo subía, el vapor aquí se mezclaba con metano, amoníaco, hidrógeno que estaban aquí arriba. Pusieron electrodos de tungsteno en lugar de luz ultravioleta, ondas de choque, porque era técnicamente lo más fácil, y cuando se condensaba el agua aquí, los productos de la reacción eran arrastrados y se podían analizar sin ninguna dificultad.
El aparato era muy pequeño, es de mala educación hablar de dinero, pero el aparato, el experimento costó $127.35, que hoy en día serían equivalentes a más o menos $5,000. O sea, un experimento clásico resultó baratísimo. Y esta fotografía, que desde luego guardó la mamá de Stanley Miller, les muestra cuáles eran las dimensiones del aparato, pero también les muestran cómo se trabajaba en la época, porque el matraz superior está cubierto de asbesto, que todos sabemos que es carcinogénico, que nadie en su sano juicio usaría hoy en día. Y siempre me gusta decir que también muestra cómo entraban los estudiantes al laboratorio en la época. Se peinaban, se bañaban, usaban camisa blanca, corbata, mancuernillas, y ahora yo me conformo con que se bañen cuando entran al laboratorio. Bueno, Stanley Miller diseña el aparato. Él estaba seguro que no iba a haber ningún problema, pero los demás estudiantes del grupo de Urey lo obligaron a que hiciera el experimento en el sótano del departamento y con un cable de electricidad de más o menos 20 metros por si las dudas. Todos hablamos del experimento de Miller, pero en realidad hubo varios experimentos de Miller. Este es el experimento clásico que les acabo de describir. Este es otro experimento que Miller diseñó y que me voy a referir a él como el experimento volcánico, porque se dan cuenta que el matraz inferior está conectado al matraz superior por una especie de pipeta Pasteur, para que al hervir el agua el vapor salga a una presión grande y se simule lo que podría ser una erupción volcánica en la Tierra primitiva. El vapor de agua es el gas más abundante en todas las erupciones volcánicas, y aquí se mezcla con metano, hidrógeno, nitrógeno, que Miller suponía existían en la Tierra primitiva. E hizo otro diseño también con la misma idea de un volcán, con una descarga silenciosa, porque no se olviden que las descargas eléctricas, cuando hay un cortocircuito, oímos la descarga. Cuando cae un rayo, oímos la descarga, se genera una onda de choque. Eso es energía mecánica que puede resultar también en una energía que active químicamente a los compuestos. Entonces Stanley Miller diseñó este experimento con una descarga silenciosa que tenía una diferencia de 100,000 voltios. Afortunadamente lo usó poco, porque la torpeza de Stanley Miller en el laboratorio era deslumbrante. Tiraba todo, se le caía, rompía, etcétera, y él tranquilamente pudo haber muerto si hubiera usado este aparato más veces, cosa que también, bueno, para eso hay muchos estudiantes de tesis, ¿no? Bueno, ahora, el experimento original Stanley Miller lo tiró a la basura, y cuando le preguntábamos una y otra vez por qué lo hiciste, la respuesta siempre fue la misma: porque era muy difícil de limpiar, y se fue a dar a la basura. Pero dejó una descripción tan detallada del experimento, que se puede repetir sin ninguna dificultad. Eso lo hemos hecho muchos. Ahora, de hecho, en Estados Unidos, en las secundarias, en las junior high schools, lo hacen, si no son creacionistas, en una cámara en donde tengan, desde luego, protección por la producción de ácido cianhídrico y por el riesgo de la explosión. Las instrucciones de Miller fueron tan detalladas que se puede repetir el experimento, como en este caso en el laboratorio de William Schoff de la Universidad de California en Los Ángeles. Y aquí ven el experimento a tiempo cero, y de hecho ven aquí la descarga eléctrica que está brincando de un electrodo al agua que se ha acumulado en el otro electrodo. El equivalente a que tuviéramos una descarga eléctrica sobre un charco, por ejemplo, ¿no? O incidir sobre las gotas de lluvia durante una tempestad. Lo que es fascinante, y todas las notas que tomó Stanley Miller coinciden con lo que uno sigue viendo, es que al cabo de unas cuantas horas, de 5 horas, Stanley observó que se había formado este polímero oscuro de color rojizo. ¿Por qué sabemos que es un polímero? Porque tarda mucho en arrastrarse, porque se cae de una manera muy lenta, ¿no? Entonces él pensó
él lo cuenta, su primera sensación fue creer que había sintetizado hemoglobina, tomó una muestra, se la llevó a uno de los químicos analíticos de la Universidad de Chicago y le dijeron, no, Stanley, esto no es hemoglobina. La hemoglobina tiene un espectro muy característico que no es lo que tú estás viendo aquí. Pero lo que sí es impresionante es que se dan cuenta que en solamente 5 horas claramente la composición química del interior del aparato se ha modificado. Entonces Stanley Miller se emocionó mucho. La técnica que se empleaba en esa época era la cromatografía de papel, que todos ustedes usaron en la secundaria para separar los pigmentos de la clorofila. Stanley Miller tomó una muestra del aparato, del interior del aparato, hizo un cromatograma de papel, agregó ninhidrina, que es un reactivo muy fácil que identifica aminoácidos o péptidos pequeñitos muy rápidamente, y aquí ven ustedes la mancha del ácido aspartico, la glicina, la alfa-alanina, la beta-alanina no alcanza a salir bien la mancha, el alfa-aminobutírico y 2 aminoácidos más. Cuenten los compuestos porque voy a volver a ellos un poco más adelante. Stanley Miller se emocionó mucho, tomó el cromatograma, lo perdió, el cromatograma original lo perdió, junto con las notas iniciales desafortunadamente, pero todo lo demás lo mantuvo y lo guardó muy bien, como vamos a ver enseguida. Le llevó el cromatograma a Harold Urey y Harold Urey se emocionó muchísimo y le dijo, Miller, siempre se refirió a él como Miller, escribe un artículo y lo mandamos a Science. Y entonces Stanley Miller escribe un artículo relatando el experimento, los resultados, y hizo lo que cualquier estudiante hace, se pone el de primer autor y a Harold Urey de segundo autor. Le llevó el manuscrito a Urey y lo primero que hizo Harold Urey fue tachar su propio nombre, porque le dijo, mira, yo ya soy conocido, el que quiso hacer el experimento fuiste tú, el que diseñó el aparato fuiste tú, el que analizó los resultados fuiste tú, el que tiene derecho a el reconocimiento de la comunidad científica eres tú, lo cual es una muestra de no solo de una caballerosidad enorme, sino de una generosidad extraordinaria. En estas épocas en que para el SNI y el PRI los profesores estamos prácticamente convertidos en tiburones y los estudiantes como tiburoncitos pequeños, ese tipo de actos generosos son muy raros, pero se dan ustedes cuenta de la generosidad extraordinaria con la que funcionó Harold Urey, que no era rara en él. Cuando a Harold Urey le dieron el premio Nobel, Harold Urey repartió el dinero en 2 y la mitad se la dio al ayudante que le había ayudado a descubrir el agua pesada. Entonces se dan ustedes cuenta que hay caballeros y damas con unos valores éticos absolutamente en ciencias. Bueno, Stanley Miller rehace el artículo, con él solo como nombre, y lo manda a Science. Y recibe de Science esta tarjetita, que es la tarjetita que a todos nos emociona cuando manda uno un artículo, en donde le dicen, muchas gracias, es del 14 del 16 de febrero, muchas gracias por su comunicación, su artículo, una producción de aminoácidos bajo posibles condiciones de la Tierra primitiva. Ya escuchará usted de nosotros, nos comunicaremos con usted más tarde para ver las posibilidades de su publicación, y se lo firma por en lugar del editor en jefe una persona, una secretaria, Yukio Kasai. Todos los documentos que les voy a mostrar ahora vienen o del archivo de Stanley Miller o del archivo de Harold Urey, que están en la Universidad de California en San Diego, que están libres para todos, se pueden consultar, y la única condición que piden, que es muy normal, es que uno cite cuál es la fuente. Entonces Stanley Miller recibe esta notita y se queda perfectamente contenta porque dijo, ya, ahí está, ya se fue mi artículo. Unos cuantos días más tarde, Stanley Miller un domingo compra el New York Times, y en los que hayan visto el New York Times de los domingos es una cosa de este grueso, es dura para toda la semana en realidad, y se encuentra con una nota publicada el 8 de marzo de 1953 donde hay un artículo que dice, viendo hacia atrás 2.000 millones de años. Y la nota dice, en la Universidad Estatal los laboratorios de la Universidad Estatal de Ohio, el doctor Waldman McNevin y sus asociados están recreando las condiciones de la Tierra hace 2.000
millones de años, mucho antes de que hubiera vida en el planeta. Ahora sabemos que hace 1.000 millones de años había una microbiota extraordinaria, pero eso no se sabía. Uno de los propósitos de este estudio, explica el doctor McNevin, es el de responder a esta pregunta científica. ¿La extrema complejidad de los compuestos químicos se desarrolló antes de que la vida apareciera o son resultado de los procesos biológicos? Algunos de los experimentos condujeron a los investigadores a la conclusión de que el calor natural, la luz, la electricidad pudieran haber llevado a cabo permitido la formación de la presencia de reacciones químicas extraordinariamente muy complicadas antes de que aparecieran los seres vivos. Se usó descargas artificiales de electricidad porque hay evidencia que las descargas eléctricas eran casi continuas en la Tierra primitiva al principio. Esto no sé dónde lo sacaron. Una chispa de 100.000 voltios se envió a través de una atmósfera que contenía metano, el gas de los pantanos y vapor de agua, y produjo sólidos resinosos demasiado complejos para analizar. Entonces Stanley Miller ve esto y se aterra, porque es su tesis. Ya me ganaron, ya me cepillaron, ¿no? Tranquilamente. Y la carta que le envía a Urey está en los archivos de Urey, que está aquí. Se le envía al día siguiente: querido doctor Urey, y aquí la letra de Stanley todavía era legible. Le estoy enviando a usted un recorte que vi que acaba de aparecer en el New York Times del domingo. No estoy seguro que se deba hacer ahora, porque su trabajo es en esencia mi tesis. Ya le ganaron. Entonces, Urey recibe la carta, enfurece de inmediato y le manda un telegrama a su secretaria, Lucille McCormick, que estaba en la Universidad de Chicago, y le dice: envíe el trabajo de Miller al Journal of the American Chemical Society, Urey, Universidad de California. Y entonces Stanley Miller envía su trabajo, el que acababa de enviar a Science, lo envía de nuevo al Journal of the American Chemical Society, que es una revista muy muy buena, y le contesta enseguida el editor en jefe Meyerhoff, el editor en jefe de Science, y donde le dice: estimado señor Miller, a pesar de que su artículo, una producción de aminoácidos bajo las condiciones posibles de la Tierra primitiva, nos las envió el profesor Harold Urey, los desarrollos de los últimos días me llevan a comunicarme con usted rápidamente como el autor de este trabajo para buscar su consejo y sus instrucciones. El doctor Urey nos envió su trabajo el 10 de febrero, llegó a la oficina editorial el 14 de febrero, valiente día del amor y la amistad, y el 16 de febrero se envió a un revisor para una opinión. ¿Qué fue lo que pasó? El trabajo llegó a manos del revisor. El revisor lo vio y dijo: esto es imposible, y lo guardó en un cajón de su escritorio. Ni siquiera se preocupó por leerlo del todo. Sé quién fue el revisor, Stanley Miller, que no tenía muchos resentimientos, me hizo prometer que nunca lo diga, entonces no lo voy a decir, aunque tanto Stanley Miller como el revisor ya fallecieron, eso no se los voy a contar. Pero cuando Stanley Miller entró a la National Academy of Sciences, a la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, el día que ingresó, el revisor le fue a decir: yo fui responsable de que tu trabajo se rechazara, discúlpame, fue una omisión de mi parte, el que habla también de la caballerosidad del revisor. Pero cuando Stanley Miller ve esta carta y dice: el manuscrito lo voy a tener hasta que reciba en mis manos hasta que reciba sus instrucciones, si está usted dispuesto a dejárnoslo, se harán los arreglos para que se convierta como el principal artículo de Science. Y entonces Stanley Miller le escribe de nuevo a Urey y le dice: a ver, que si lo volvemos a enviar, que entonces sí lo aceptan y que lo ponen como el artículo principal. Y entonces Stanley Miller, siguiendo las instrucciones de Urey, tuvo que hablar con el editor del Journal of the American Chemical Society y enviar un telegrama: por favor regresen el manuscrito que se envió el 13 de marzo de parte de Urey, titulado Una producción de aminoácidos. Se cometió un error enviándoselo, lamento lo ocurrido.
Stanley Miller usaba la expresión equivalente, yo tuve que poner mi carota, ¿no? Pero se lo regresaron, regresa Science, el artículo se publica, y el artículo se publica el 5 de mayo de 1953 y se convierte de inmediato en un artículo clásico. Stanley Miller era muy tímido y el mismo día que el artículo se publica, los periódicos, la prensa estadounidense ya sabía que se iban a publicar y le dedican una cantidad enorme de atención. Estos son recortes que guardó la mamá de Stanley Miller, desde luego, algunos de ellos, había cajas y cajas de recortes, en donde pueden ver ustedes como un muchacho extraordinariamente tímido, de repente que no había terminado el doctorado, que iba de hecho en el segundo semestre, tercer semestre del doctorado, de repente se convierte en una figura central de la ciencia. Y entonces ocurrió con Stanley Miller algo que no es nada raro que le suceda a todos, pero sobre todo a los estudiantes jóvenes. Y si cometí un error, y si no hice bien los análisis, y si las muestras estaban contaminadas, y si me equivoqué al identificar los aminoácidos, y Stanley Miller decide que entonces mejor se va a olvidar de la química y se va a dedicar a la pintura. Y es real. Y habló con una prima de él, que yo alcancé a conocer, vivía en Seattle, y él produce esta pintura, y créanme que la copia es mucho mejor que el original. La he visto, la tiene la compañera de Stanley, se lo enseñó a la prima y la prima le dijo: no, Stanley, regrésate mejor a la ciencia, no cabe duda de que en el arte no está tu futuro. Y Stanley Miller se regresa de nuevo al laboratorio y le dice a Urey: ¿ahora qué hago? Porque ya había terminado el experimento en el tercer semestre del doctorado. Y Urey le dice algo que es extraordinariamente cuerdo: tú partiste aquí de una atmósfera de metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, llegas a compuestos orgánicos, lo que necesitas averiguar qué fue lo que ocurrió, cuáles son los mecanismos de reacción que llevaron a estos precursores a la formación de aminoácidos, de hidroxiácidos y de urea, que se forman en cantidades bastante abundantes cuando uno hace el experimento. Y entonces Stanley Miller lo que hizo fue ver el proceso de la reacción para tratar de dilucidar los mecanismos de reacción. Miren, esto es parte de una fotocopia de los cuadernos de Stanley Miller que están en la Universidad de Chicago. Aquí ven el sello de agua de las fotocopias de la universidad, y se los pongo para que vean que en esta época, trabajando con cromatografía de papel, Stanley Miller podía tener 4 cifras significativas. Es muy fácil decir trabajar con cromatografía de papel, pero lo que Stanley Miller tenía que hacer era: llegaba el papel para cromatografía, lo partía en pedazos, pesaba cada pedazo para saber que tenían exactamente la misma masa, que tenían el mismo peso. Luego ponía las manchitas, identificaba las manchitas de los distintos compuestos, luego las recortaba, extraía disolviendo la sustancia que se había formado, la cristalizaba y detectaba el compuesto copiando la temperatura de fundición de los cristales. O sea, era un trabajo de veras de una meticulosidad enorme, y aún así ven ustedes las 4 cifras significativas que demuestran el cuidado tan extraordinario con el que trabajaba. Bueno, usando este tipo de metodología, Stanley Miller lo que demuestra es que a medida que pasa el tiempo, y aquí tengo la concentración molar, fíjense que hay distintas escalas, hay aminoácidos que se incrementan, la reacción era muy clara, pero ve cómo disminuye la concentración de amoníaco, cómo aumenta el ácido cianhídrico y luego disminuye, cómo aparecen aldehídos y luego disminuyen. Pero Stanley Miller no había puesto, recuerdan, en el experimento ni aldehídos ni ácido cianhídrico. Y entonces lo que él hizo fue, se dio cuenta cuál era el mecanismo de reacción que estaba permitiendo la síntesis de los aminoácidos, un mecanismo descrito desde 1850 por Adolf Strecker, un químico alemán absolutamente deslumbrante, que lo que explica es cómo se forman aldehídos. Aquí ven el alquilo, el
el aldehído cualquiera, se forman aldehídos al descomponerse el agua y reaccionar con los productos de descomposición del metano, reaccionan con el amoníaco y con ácido cianhídrico, que es producto de la reacción del metano y el amoníaco. Esta es una reacción en fase gaseosa reversible, se forma aquí un amino nitrilo más agua. Los nitrilos son extraordinariamente reactivos, por eso se muere la gente cuando se envenena con ácido cianhídrico, ataca el ciclo de Krebs rápidamente, los intermediarios, y al reaccionar con el agua se hidrolizan, se forma un grupo carboxilo y aquí ven el grupo ácido, el grupo amino, y aquí tengo un aminoácido. Lo mismo pasó con el caso de los hidroxiácidos, reacciona el aldehído con ácido cianhídrico, se forma un hidroxinitrilo, el hidroxinitrilo se hidroliza, se forma el grupo carboxilo, el grupo hidroxi y tenemos hidroxiácidos. Entonces Stanley Miller ya tenía ahora sí tesis de doctorado, ya tenía los resultados, ya tenía el mecanismo y finalmente se doctora en diciembre de 1953. El experimento estaba tan bien hecho, era tan meticuloso el análisis, la descripción, que la gente no dudó de que los resultados fueran correctos y no fue sino hasta 1956 cuando dos ingleses repiten el experimento, lo publican en el Journal of Physiology, que era y es una revista muy importante, se dan cuenta que hay una pequeña modificación del experimento original y aquí los electrodos están más abajo, pero ven aquí el cromatograma, iberglicina, alanina, alfa-aminobutírico, beta-alanina, gamma-aminobutírico, un compuesto que no identificaron, en ese momento nosotros sí lo identificamos más tarde, y la etanolamina. Las aminas se evaporan muy fácilmente, o sea, cuando uno llega a un laboratorio donde están haciendo síntesis, tienen un olor muy peculiar, es un olor dulzón, como de orina, amoníaco, dulzón, así. Una vez que lo huele uno nunca se le olvida. Pero se evaporan si las olemos es porque están evaporando. Entonces, siempre que queremos detectar etanolaminas tenemos un problema porque estamos subestimando la cantidad real del compuesto. Bueno, Stanley Miller ya estaba consagrado como un joven siempre muy tímido, que no sabía bien a bien si seguir o no en el origen de la vida. Se fue a la Universidad de California en San Diego y empezó a trabajar en clatratos. Los clatratos son unas especies de cajitas químicas, si las quieren ver así ustedes, que pueden tener compuestos en su interior, y en la época no se sabía, hasta la fecha no se sabe cómo es que algunos anestésicos circulan por el torrente sanguíneo, y Stanley Miller publicó un par de artículos al respecto, pero toda la fisicoquímica que hizo de los clatratos, después se le ocurrió aplicarla para ver si había clatratos en Marte, llegó a la conclusión que sí, y todo este tipo de investigación que ahora algunos dirían no sirve para nada, está lejos de lo que el pueblo necesita, no le ayuda al pueblo bueno, etcétera. Ahora sabemos que hay muchos clatratos en la taiga siberiana, en los suelos de Siberia, que tienen atrapado metano, hay muchos clatratos en los polos y al fundirse los clatratos liberan el metano y este metano aumenta el efecto invernadero, de manera que se dan cuenta que algo que fue pensado para anestésicos se aplica al caso de Marte y se aplica para entender el efecto invernadero en la Tierra. Bueno, Stanley Miller dudaba entre si seguir o no en el origen de la vida. De Joan Oro, que fue un amigo muy leal con él, que fue un profesor, un amigo, un mentor para mí también, lo convenció que siguiera en el origen de la vida, y entonces Stanley siguió trabajando en la simulación de la Tierra primitiva. Hace como unos 12 años ya estaba yo haciendo un sabático en el laboratorio de Stanley Miller y él llegó una mañana no muy temprano, pero llegó muy contento con un fax en la mano. Los fax para los jóvenes que ahora usan WhatsApp eran unas fotocopias que salían por el teléfono, básicamente, y él llegó muy contento porque le llegaba un fax del Museo de Historia Natural de South Kensington en Londres, en donde le pedían una muestra del
las sustancias originales para exhibirlas en el museo y le pagaban como 7,000 libras esterlinas. Entonces le pregunté yo a Stanley Miller y desde luego esas muestras no las tienen. Me dijo, desde luego que sí. Dije, me gustaría verlas. Fuimos a su oficina, trepó por un altero, me gusta siempre decir, de tesis y fotocopias, y que es para lo que sirven muy bien. Bajó una caja de arriba de un librero, había varias cajas y adentro de esa caja había una serie de cajitas donde tenía muestras de absolutamente todos los experimentos que hizo durante toda su vida. Absolutamente todos los experimentos. Estaban aquí los tubitos describiendo qué precursores había utilizado. En este caso fue la corrida número 6 con esta mezcla y agregó hidróxido de fierro. Correspondía a la página 111 del cuaderno de trabajo número 3 y se había publicado en Bioquímica y Biofísica Acta. Entonces tenía la colección de absolutamente todos los experimentos que había hecho, y de esa cajita sacó una muestra con el gel de sílica, en sílica gel, sacó las sustancias, la ven aquí en rojizo, que había sintetizado en el primer experimento. Lo había guardado. Entonces yo me emocioné mucho y le dije, ¿me dejas tomarle una foto? Que es la que están viendo aquí. Los lápices de Stanley tenían que ser del número 2. Si no eran del número 2, montaba en una cólera enorme, ¿no? Entonces, Stanley, ¿me dejas hacerle una foto? Por supuesto. Dije, ¿me dejas tenerlo en las manos? Sí. Tenía yo el tubito en las manos y le dije, ¿y lo vas a vender? Me dijo, no. Dije, Stanley, esto tiene que terminar en muy buenas manos. Y me dijo, queda en buenas manos, y me lo regaló en ese momento. Entonces, cuando algunos de los estudiantes de laboratorio se van a recibir, les presto el tubito, se persignan con él, les ayuda, etcétera. Y a veces lo hubiera traído hoy, pero bueno, en fin, a veces lo traigo a la clase. Y me emocionó mucho. Como yo tenía que estar viniendo a mi laboratorio, porque como todos saben, cuando el gato no está, los ratones se aprovechan, me eché el tubito en la bolsa del saco y en uno de los viajes que vine lo dejé en casa y ya ahí está. Pero hace unos años nos invitaron a Jeff Beida, que fue el segundo estudiante de doctorado de Stanley Miller y a mí, a dar una charla sobre origen de la vida en Austin, y la noche anterior estábamos ahí en el vestíbulo del hotel comparando las imágenes. Me preguntó Jeff, ¿qué es esto? Le expliqué y me dijo, ¿por qué no lo analizamos rápidamente con las técnicas modernas? A mí me pareció una muy buena idea, pero surgió de inmediato un problema. Traer cosas de Estados Unidos a México es lo más fácil del mundo. Lo saben los traficantes de armas. Imagínense un profesor que llega a un tubito con polvo blanco de regreso a Estados Unidos. Eso sí era complicado. Pero como a mí me encantan, los libros van a ser una mención constante en toda esta charla, empezando por las tribulaciones del joven Turles. Como a mí me encantan leer los libros de asesinatos y de espías y cosas así, desde chiquito. Y me acordé de una película de muertos y de inglesa. Compré un libro, le hice un agujerito, puse allí una muestra de la sustancia original y lo envié por Federal Express. Cuando ya lo tenía Jeff Beida en su laboratorio, volé y dijimos, pues vamos a analizar rápidamente la muestra. Entonces, aquí ven ustedes una muestra, y dice no hidrolizada, fue hidrolizada con agua neutra, pH 7, y ven ustedes aquí, ven el pico de la glicina, de la beta-alanina, que no es tan común la beta-alanina en la actividad biológica. Por ejemplo, con las manos no tenemos mucha, pero créanme que aquí los piquitos corresponden a una mezcla casi racémica de D-alanina y L-alanina, de D-serina y L-serina, es decir, en muestras racémicas. Los seres vivos en la Tierra estamos hechos de aminoácidos de la forma L. En toda síntesis química normal, se sintetizan mezclas quirales, muestras con abundancias iguales de los dos enantiómeros. Como habían transcurrido solo 50 años, digamos, desde que Stanley Miller había hecho el experimento, no había habido el tiempo suficiente para que se racemizara
la molécula. El ácido aspartico, por ejemplo, si yo tengo una muestra de ácido aspartico L, tiene una vida media y llego a una mezcla racémica de D y L. De hecho, se usa para datar muestras orgánicas como el carbono 14, etc. Se usó, por cierto, para el manto sagrado y resultó que el manto sagrado es del siglo XIII, punto, ¿no? Pero aquí el tiempo no era suficiente para que hubiera ocurrido esa racemización como tal. Hidrolizamos la muestra en condiciones ácidas y de nueva cuenta nos apareció, créanme, los piquitos de L y de serina y de L y de alanina. Y entonces dijimos, pues eso quiere decir que las muestras, a pesar de cómo estuvieron guardadas, no están contaminadas, se pueden analizar bien. Y entonces decidimos analizar no solamente las muestras originales que yo tengo, que había enviado al laboratorio de Yale, sino también el aparato volcánico. Y el aparato volcánico también tenía un registro muy cuidadoso, el experimento volcánico muy cuidadoso de Stanley Miller. He leído todos los cuadernos de trabajo y aquí ven ustedes, por ejemplo, cómo dice hay que hacer más grande el hoyito para que el agua no se quede atorada, no explote, etc. Bueno, simplemente usamos las técnicas analíticas modernas, que son cada vez más refinadas, y aquí pueden ver ustedes los análisis de el experimento original de Stanley Miller, donde él había reportado 5 aminoácidos. Ven ustedes que tenemos muchos más, y cuando analizamos el experimento volcánico se dan ustedes cuenta que no solamente hay más sustancias, todas las logramos identificar, sino además se dan cuenta que el área bajo la curva me está diciendo que se forman en mucha mayor cantidad. Es decir, el experimento volcánico es mucho más eficiente sintetizando compuestos orgánicos. ¿Por qué no lo publicó Stanley Miller? Porque sus compañeros de laboratorio le dijeron, Stanley, nunca hay erupciones volcánicas con descargas eléctricas, eso no pasa. Sabemos que sí pasa, pero Stanley Miller les creyó y nunca publicó estos resultados, que de hecho son más espectaculares que los de ahora. Bueno, me acuerdo que en esa época acababa yo de enviar un manuscrito a Science y dije, sí lo van a publicar, y Jeff Beida dijo, ¿por qué no enviamos los resultados de ese experimento a Science también? Dije, no lo van a publicar. Bueno, el del experimento de Miller sí lo publicaron sin ninguna dificultad, y aquí ven ustedes la enorme cantidad de compuestos que pudimos detectar. El artículo que yo había enviado me lo rechazaron estrepitosamente, pero solo los que no envían artículos no tienen artículos rechazados. Bueno, a ver, entonces esto es los resultados del experimento de Miller, el volcánico, con las técnicas modernas, y ven ustedes, hay una serie de aminoácidos que no vemos en los seres vivos, aminoácidos alifáticos, pero algo que a mí me encantó de este experimento desde un principio es la presencia de la ornitina, que es un aminoácido que es producto del metabolismo de la arginina, y es un aminoácido básico. Entonces, si voy a tener un mundo de RNA como creemos que existió en la Tierra primitiva, me conviene tener aminoácidos básicos con carga positiva que interaccionen con un polianión como el RNA. Y se dan ustedes cuenta que aquí tenemos la etanolamina, pero detectamos de hecho varias aminas más. Ahora sí teníamos métodos analíticos muy finos, y algo que es especialmente interesante, de hecho dio origen a un artículo que publicamos aquí después, Claudia Álvarez Carreño, que ahora está haciendo un postdoc en Atlanta, y Arturo Becerra, nos ayudó mucho don Susanito Peñafiel y Somellera. Se dan ustedes cuenta que aquí tenemos la valina, que es un aminoácido que tiene 5 carbonos que vemos en los seres vivos, pero vemos también la isovalina y la norvalina, también de 5 aminoácidos que no vemos en los seres vivos. Es decir, si los seres vivos nos hubiéramos formado de simplemente lo que se formó en la Tierra primitiva, nosotros deberíamos tener isovalina en lugar de valina, y no es el caso. Es decir, hubo procesos de selección de lo que se había acumulado para lo que llegamos. Bueno, el artículo lo publicamos en Science, salvo lo que ha ocurrido en las 2 últimas semanas, nunca había sido yo entrevistado tanto por la prensa europea y americana con respecto al experimento. Nos dio mucho gusto porque, bueno, finalmente estaban validando nuestro trabajo, pero ocurrió algo que a mí me sorprendió mucho. Hay un autor que yo, no crean que soy muy afecto a su literatura, que se llama Dan Brown.
que escribe libros como El Código Da Vinci, Inferno, y hacen películas y con Julia Roberts y Tom Hanks y no sé quiénes más, ¿no? Estos son los libros que le gusta mucho leer a un amigo que se llama Elvil Amores, que está en el departamento de matemáticas. A mí no. Pero hace un par de años iba yo volando a Suiza y estaba viendo la red y de repente me llegan como 8 mensajes de colegas de Origen de la Vida. Tienes que leer cuanto antes el último libro de Dan Brown. Eran tan emocionados los mensajes que cuando llegué al aeropuerto de Zúrich fui a una librería que está allí, lo tenían en alemán, les conté, no lo puedo leer bien, más bien lo leo muy mal, y me encontré con que tenían el último libro de Dan Brown que se llama Orígenes, cuya historia no lo he leído porque no me interesa, pero lo estuve hojeando muy rápidamente. En la historia aparecen conspiraciones monárquicas, conspiraciones de masones, conspiraciones de curas, etcétera. Todo transcurre en Barcelona, por eso ven aquí la Sagrada Familia, que a mí nunca me ha gustado. Pero al leer el libro, al leer una página, descubrí que Dan Brown cita directamente nuestro experimento. Y eso me sorprendió mucho. Miren, en el capítulo 91 dice Edmund, que es uno de los personajes, exhaló. Sin embargo, como muchos de ustedes saben, el experimento de Miller-Urey fracasó. Produjo unos cuantos aminoácidos, pero nada que remotamente pareciera la vida. Miller y Urey eventualmente abandonaron sus experimentos. La comunidad religiosa, nos están oyendo al héroe, creo que es Edmund, no sé qué, dejó escapar un suspiro de alivio y la comunidad científica se regresó al pizarrón. Hizo una pausa, un brillo travieso apareció en sus ojos, es decir, hasta 2007, cuando hubo un desarrollo insospechado. Edmund entonces contó cómo en los experimentos de las muestras con los experimentos de Miller y Urey que se habían olvidado, habían sido redescubiertos en un armario en la Universidad de California en San Diego después de la muerte de Miller. Esto no es cierto. Los estudiantes de Miller habían reanalizado las muestras usando métodos técnicas contemporáneas mucho más sensitivas, incluyendo cromatografía líquida y espectrometría de masas, y los resultados habían sido sorprendentes. Aparentemente, el experimento original de Miller y Urey había producido muchos más aminoácidos, eso sí es cierto, y compuestos muy complicados de los que Miller había sido capaz de medir en ese momento. El nuevo análisis de las muestras identificó varias nucleobases importantes. Eso no es cierto, categóricamente no es cierto, que son los componentes del RNA y tal vez el DNA. Ahora, lo que menos me esperaba yo es que en un libro tan malo, de una novela tan mala, apareciera citado mi trabajo. Me sorprendió absolutamente. Mi única esperanza es que, así como hicieron El Código Da Vinci una película y qué sé yo, que lo hagan película y que me inviten a desfilar por la alfombra roja junto con Julia Roberts. Que francamente me parece una mujer espectacular. Pero me sorprendió por completo ver que las noticias se habían incorporado a literatura de aeropuerto, porque eso es lo que son finalmente los libros de Brown. Pero bueno, hay 2 puntos que quisiera hacerles notar enseguida. Uno, Stanley Miller publica su experimento en 1953, 2 semanas después de que Watson y Crick publican el modelo de la doble hélice del DNA. No voy a abundar en esto lo vemos en el curso Origen de la Vida, etcétera, pero lo que sí es interesante es lo que sucedió después con Stanley Miller, luego que hizo el experimento. En 1956, Oparin le escribe una carta que está en los archivos de Miller, en donde lo invita a que vaya al primer congreso de Origen de la Vida que estaba programado para 1957 en Moscú. Este era un congreso especialmente importante porque antes de que Lysenko, que decía que el pueblo era bueno y que la ciencia solo tenía que ser aplicada, se habían suspendido
el Congreso Internacional de Genética en protesta por el tratamiento que el gobierno soviético, Lysenko, le habían dado a Vavilov y la prohibición de enseñar mendelismo en la Unión Soviética. Eso es real. Si quieren otro día platicamos de eso, pero eso es real. Ya después de la muerte de Stalin, hay una cierta apertura en la Unión Soviética y Oparin decide organizar el primer Congreso de Origen de la Vida e invita a Stanley, que era todavía un postdoc. Y Stanley no sabía qué hacer y le escribe entonces a Harold Urey, y esta es la copia de la carta de Harold Urey, que está otra vez en los archivos de la Universidad de California, que escribe en 57 y le dice: querido Miller, muchas gracias por tu carta del 10 de abril, que es un día espléndido, considerando el viaje a Rusia. Y le sigue diciendo, pero déjenme leerles este último párrafo, transcribirlo, que vale mucho la pena ver. Yo no sé qué aconsejarle. Creo que cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión al respecto. Los científicos nucleares de Estados Unidos pudieron ir hace un tiempo, y si dejaron ir a los científicos nucleares en los Estados Unidos sin estigmatizarlos, me pregunto, yo pienso que la gente inocente como nosotros también podría ir, pero uno nunca sabe lo que un McCarthy hará en el futuro. Es una situación muy triste. McCarthy fue un persecutor brutal, enfermizo, en contra de lo que él sospechaba que eran socialistas, socialdemócratas o comunistas. Acabó con la vida y con la carrera de multitud de científicos, de intelectuales, de artistas extraordinariamente distinguidos. Había una persecución claramente contra cualquier cosa que sonara a izquierda. Y McCarthy estaba muy vivo en 1957, y Urey le dice: es que no sé qué recomendarte. Pero lo que yo encuentro es una frase tristísima donde dice: no sabemos qué, la gente inocente como nosotros. O sea, se dan cuenta de lo que se estaba diciendo. A mí esta atmósfera de persecución en contra de los críticos del aparato de gobierno estadounidense, completamente reaccionario, me parte el corazón. Este fue el ambiente en el que creció y se desarrolló Stanley Miller. Y Stanley Miller decide, bueno, voy a ir a la Unión Soviética, pero no tenía dinero para ir. Y entonces le escribe a la National Science Foundation pidiéndoles apoyo, y la National Science Foundation le manda la carta que Stanley Miller le había escrito a ellos, a el Departamento de Estado, a la Secretaría de Gobernación estadounidense, para decirle, bueno, si usted quiere ir, tiene que escribirles a ellos. Entonces Stanley Miller ya les escribe a ellos, y finalmente la Comisión de Energía Atómica, que no tenía nada que ver con lo que Stanley había solicitado, le dice: te dejamos ir a condición de que tú nos reportes cualquier cambio significativo en tu itinerario, que no reveles datos secretos a los que hayas tenido acceso en nuestro programa a cualquier persona no autorizada, y que te reportes a esta oficina por teléfono o por correo en cuanto regreses a Estados Unidos. O sea, se dan cuenta de la atmósfera de persecución, que era absolutamente de pavor. Bueno, Stanley Miller participó en el Congreso, se quedó apabullado con la presencia de John D. Bernal, que fue el profesor de Crick y de Rosalind Franklin, entre otros, y decía Stanley Miller, cuando me quería yo acercar a preguntarle algo, ya estaba rodeado de 7 mujeres, porque parece que era el mayor seductor que ha habido jamás en cualquier congreso, por la inteligencia, verbo matacarita. Entonces, pero estaban allí, no dejaron ir a Linus Pauling, le quitó el pasaporte el gobierno de Estados Unidos, pero los más grandes científicos de la época se dieron cita en Moscú en ese momento, y Stanley, que siempre era muy tímido, se sentía abrumado por la presencia de todas esas personas. Pudo visitar algunos laboratorios en la Unión Soviética y escribió notas de todo su viaje. Estas notas también las copié del archivo de Stanley Miller, y dice: al día siguiente visitamos el Instituto Bioquímico que dirigía Oparin.
Leninsky Prospect 33, y pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el laboratorio de Belozersky, que era alguien que había propuesto la idea de que el RNA venía antes que el DNA. Él estudia, aquí falta una T, perdón, la bioquímica de plantas y antibióticos. Fuimos a su oficina y Stanley, que siempre era muy acucioso, hace notar que era la única oficina que tenía una alfombra, y visitamos su laboratorio. Los aparatos no eran malos, la infraestructura como unos 10 o 15 años detrás de nuestros laboratorios de bioquímica. Hablé con 2 de los estudiantes de Belozersky, uno acababa de completar su grado de candidato a doctor, equivalente al PhD, y luego dice etcétera, etcétera. Aquí se equivoca. Este estudiante, uno que estaba trabajando en polifosfatos, era bastante gordo, pero uno se podía dar cuenta que no era ningún idiota. Todas las notas de Stanley están así. Cuando tuve acceso a las notas que él había escrito sobre mí y algunos colegas después de su muerte, puedo decir que quedé complacido con la descripción. Pero bueno, Stanley participó en la reunión y pueden darse cuenta que algunos de los investigadores que había, de veras, los grandes fundadores de la bioquímica, de la biología molecular, de la virología, y eventualmente las memorias de ese volumen, perdón, de ese congreso, se publicaron en un volumen que está aquí en la biblioteca de la Facultad de Ciencias. Bueno, lo que ni siquiera Oparin sabía era que 2 meses después del congreso de Moscú, la Unión Soviética puso en órbita el primer Sputnik, el primer satélite, que es un triunfo espectacular de la tecnología soviética y que marca un hito porque implica el nacimiento de las agencias espaciales. Y a consecuencia del lanzamiento de Sputnik en 1957, un año más tarde, los Estados Unidos, en julio del 29 del 58, crean la NASA. Y como dice Jim Strick, un buen amigo, un historiador de la ciencia, en un artículo bastante interesante, la NASA se formó en 1958 y se puede ver como el epítome de las instituciones científicas durante la Guerra Civil. Dice, como resultado de una mezcla compleja de intereses sociales, políticos, militares y científicos, finalmente se crea la NASA. El nacimiento de la NASA y el nacimiento de la Agencia Espacial Soviética marcan realmente la institucionalización de los estudios de origen de la vida, porque ambas agencias espaciales dicen que entre sus objetivos es estudiar el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo. Entonces se dan cuenta que a partir de entonces ya hay apoyo, hay laboratorios, se crean fundaciones, cátedras, etcétera. No se olviden que Stanley Miller está en la Unión Soviética, va a visitar la Unión Soviética. Bueno, algo que va a ocurrir y que nunca se me ocurrió preguntarle a Stanley Miller cuando estaba vivo, es que las 3 grandes referencias a su trabajo son el libro de Oparin, un científico soviético, el libro de John D. Bernal, Physical Basis of Life, de un miembro activo del Partido Comunista inglés, y el libro de Harold Urey, que se negó a ir a declarar ante la Comisión de Actividad Antinorteamericanas de los Estados Unidos. Entonces se dan cuenta que en pleno macartismo, en una sociedad que no acepta las ideas evolutivas con la naturalidad con las que las vemos en México, Stanley Miller está trabajando en Origen de la Vida y sus influencias intelectuales eran básicamente gente mal vista por un aparato profundamente reaccionario. No estoy diciendo que haya sido un héroe de modo alguno de las ideas de izquierda, no, nada por el estilo. Lo que simplemente estoy diciendo es que se requería un valor personal mayor del que uno se imagina para estar enfrentando con toda la timidez que él además tenía un ambiente que era hostil a este tipo de ideas. Nunca le pregunté exactamente qué pasó por su mente durante esta época, pero lo que es fascinante cuando uno revisa la historia del origen de la vida es darse cuenta cómo Oparin, Haldane, Lippmann, Harvey, en el periodo de 24 a 29, lo que hacen es se aprovechan de toda la química orgánica del siglo XIX para postular la idea de una sopa primitiva. En 53 Stanley Miller hace su experimento, en 61 Joan Oro demuestra la síntesis de la adenina,
uniendo así origen de la vida con la biología molecular, y a partir de 1986 empezamos a desarrollar muchos la idea de un mundo del RNA. Y digamos, uno podría decir hasta aquí llega la charla, pero hay una pregunta, hay una serie de preguntas naturales que uno se puede hacer. La atmósfera primitiva, los que hacemos química prebiótica o hemos hecho química prebiótica, nos gusta que haya metano porque se pueden formar compuestos orgánicos. Los planetólogos nos vienen a arruinar el asunto porque dicen, no, había más CO2. Y la pregunta que uno se hace, la primera pregunta que uno se hace es, si la atmósfera primitiva no era tan reductora, ¿puede haber síntesis de compuestos orgánicos? Y la respuesta la dimos nosotros mismos un año después de haber reanalizado los experimentos de Miller, porque Stanley Miller es una atmósfera de metano, amoníaco, hidrógeno y agua. Nosotros usamos una atmósfera de dióxido de carbono, nitrógeno y agua, una atmósfera neutra. Y este experimento lo hicimos porque Stanley Miller padeció una embolia y nos dimos cuenta que aunque ya no podía trabajar en el laboratorio, intelectualmente seguía muy activo y podía platicar 20, 30 minutos con los amigos y luego se cansaba. Dijimos, vamos a meterlo en un experimento que sospechábamos iba a fracasar, pero resultó que no, que cuando controlábamos el pH formábamos aminoácidos sin ninguna dificultad, aún en una atmósfera neutra. Entonces, eso resolvía la primera pregunta. Y un punto que quiero señalarles es que estos son experimentos que a mí me gusta llamar de una sola cazuelita, porque ponemos metano, amoníaco, hidrógeno, agua, descargas eléctricas, todo en la misma ollita y se nos forman los compuestos. Son energías, son síntesis de alta energía. Ahora voy a discutir esto con mucho cuidado, pero vamos a ver los otros problemas. Por ejemplo, en un experimento como el de Miller o en experimentos de una sola cazuelita como los que les acabo de describir, los compuestos orgánicos se forman, los distintos compuestos orgánicos se forman en distintas condiciones que no son compatibles entre sí. ¿Se acuerdan de cómo me indignó que dijera Brown que habíamos encontrado bases nitrogenadas? Puros cuentos, no encontramos bases nitrogenadas. Hemos buscado, y yo en eso he participado directamente, hemos buscado bases nitrogenadas en el experimento de Miller, nunca las encontramos. Creo yo que eso se debe a que el ácido cianhídrico que se forma, que es lo que me va a dar bases nitrogenadas como las purinas, reacciona muy rápidamente con el amoníaco en la síntesis de Strecker y entonces ya no se puede polimerizar. Creo que eso es lo que ocurre. Pero la realidad de las cosas es que aquí formamos los compuestos de diferente manera. Otro problema nada trivial es que los azúcares se polimerizan y me forman un caramelo. Todos ustedes han comido los flanes que tienen encima el caramelo, pues es simplemente un polímero de los azúcares que complica mucho las cosas. Y la pregunta obvia es qué tan compatibles son las síntesis prebióticas como en el experimento de Miller con el mundo del RNA, y las respuestas no son tan compatibles, no es un problema trivial. Miren, si yo quiero tener RNA, necesito ribonucleótidos, y para tener ribonucleótidos necesito, digamos, la citosina, la ribosa y un grupo fosfato. Bueno, cuando yo trato de pegar, esto solamente una vez lo intenté yo y dije, acuerdo con el experimento, pues estoy perdiendo mucho tiempo. Si trato de pegar la base para formar, con un azúcar, la ribosa, la reacción es muy poco eficiente. Se da, pero es muy poco eficiente. Pero la reacción que es bastante mala es la de fosforilación del azúcar. Esa es la que les digo que intenté una vez y dije, no, bueno, yo no voy a perder mi tiempo en esto. Y esto había llevado a una especie de callejón sin salida los estudios de origen de la vida, hasta que hace unos años, John Sutherland, hace como 10 años, dijo, bueno, ¿y por qué no usamos el enfoque de química o sistemas químicos, en donde evaluamos las distintas formas de sintetizar compuestos? Y si, por ejemplo, necesito ácido cianhídrico para formar purinas, pero el ácido cianhídrico se me forma cuando estoy formando aminoácidos, ¿qué tal si incluyo algo que me conecte las dos síntesis? Y la idea es entonces
intermediarios químicos o subproductos para ir ligando los diferentes sistemas. Y el resultado ha sido bastante exitoso. Miren, esta es la tesis de Matt Powner, un amigo de laboratorio, y aquí ven ustedes cómo logra sintetizar la citidina, aquí ven la citosina, que tiene la ribosa y que tiene el grupo fosfato. Es un fosfato cíclico, pero no importa, se puede fácilmente descomponer esto, es una forma cíclica. Bueno, para sintetizar esto, en realidad la reacción típica que sería decir, a ver, tengo aquí la citosina y la pego con ribosa, no funciona, simplemente no funciona. No funciona, es el experimento que falla. Y entonces él lo que hace es, da una serie de vueltas, no les voy a describir cómo será, el experimento es precioso, pero básicamente lo que hace es, toma una reacción en una ollita, luego toma los productos, los cambia a otra ollita, cambia el pH, agrega otro reactivo, toma los productos, los cambia a otra ollita, ahora baja la temperatura, y esta es una química prebiótica multiollita. En realidad, el conflicto es, tengo o las síntesis químicas a la Miller-Urey, que son de una sola ollita, o tengo el sistema químico que es de muchas ollitas. Pero se dan cuenta que esto es completamente artificial. Se dan cuenta que aquí estoy tomando lo que me conviene, lo cambio a otro lado, tomo lo que me conviene, lo cambio a otro lado. Y uno puede imaginarse una serie de escenarios geológicos en la Tierra primitiva que la verdad de las cosas yo encuentro muy forzados. Para resumir un poco el asunto, digamos que hay dos maneras, tal vez no tan opuestas, yo mantengo una cierta esperanza respecto a lo que dije hace un año, de modelar la química prebiótica. En los modelos de Miller-Urey, que son de una sola ollita, sintetizamos aminoácidos, hidroxiácidos, purinas, azúcares, pirimidina nos cuesta mucho trabajo, y eso es una requímica no selectiva de alta energía, y de golpe y porrazo en una sola reacción estoy sintetizando un tipo de compuestos. Puedo obtener rendimientos adicionales de otros compuestos y se me forma una enorme cantidad de un polímero que llamamos genéricamente querógeno, que es una especie de chapopote que nos cuesta mucho trabajo analizar. En el modelo de muchas ollitas lo que tenemos es, falta una S, hay una serina, hay síntesis de precursores de ribonucleótidos, precursores, aminoácidos y lípidos, usando una química que depende del grupo ciano y del azufre. Son reacciones de baja energía, dependen de la reactividad de los compuestos, son reacciones de muchas ollitas, en donde espero que los sistemas interaccionen entre sí. Tienen como defecto que estoy metiendo reactivos que no es fácil entender el que había en la Tierra primitiva, requiere cationes metálicos que estamos seguros que no había en la Tierra primitiva, como aluminio o el cobre, que estarían precipitados en condiciones sin oxígeno. Pero el hecho es que aquí hay éxito para sintetizar unos compuestos y aquí hay éxito para sintetizar otros. Déjenme ponerles un ejemplo que es muy notable, ¿sí? Este es lo que John Sutherland, este trabajo de John Sutherland, se cayó la referencia, que es lo que él llama un protometabolismo sulfídeo. Bueno, aquí ven una serie de reacciones bastante complicadas. No les voy a pedir que se fijen en ellas. Lo que sí quiero que se fijen es en los aminoácidos que forman. Forman trionina, alanina, quisina, serina, leucina, valina, asparagina, aspartico, glutámido, vitamina, prolina, isoleucina y arginina. ¿De acuerdo? Son reacciones muy complicadas. Eso es obvio. Pero se forman justamente los aminoácidos que ven los seres vivos. El problema es que cuando me voy a los meteoritos, lo que encuentro son 90 aminoácidos diferentes. Y los meteoritos son el mejor modelo que tenemos de la química que hubo en el sistema solar primitivo. Y entonces aquí, para mí el problema es muy claro, es yo puedo formar aminoácidos muy bien con este método químico, pero la abundancia en los aminoácidos que se forman no refleja la que veo en los meteoritos, que son el mejor modelo disponible de la química del sistema solar primitivo, incluyendo la Tierra. Y la pregunta es, ¿esto implica que hubo mecanismos distintos para formar los compuestos en los
cuerpos parietales de los meteoritos en asteroides y otros en la Tierra primitiva no suena muy lógico. Y creo que es ahí, por aquí donde tenemos que encontrar una solución. Esto lo he discutido con Matt Bowler, que es buen amigo, no hay problemas pues para discutir con él, ni mucho menos, y él dice que tal vez la solución esté en que en los meteoritos se formaron los compuestos por reacciones de alta energía, que es posible, pero a mí me incomoda mucho en términos, digamos, metodológicos, tener que estar suponiendo distintas formas de formar los compuestos. Pero bueno, en todo caso el experimento de Stanley Miller es un clásico, marca el inicio de los estudios del origen de la vida, define muy claramente cómo hemos modelado no solo la química de la Tierra primitiva, sino la química del sistema solar. Y aquí podría terminar la charla, pero déjenme concluir mencionando un libro. Hace algunos años, por casualidad, uno tiene siempre que atenerse a las casualidades y a la intuición. Me encontré en una librería en Madrid este libro de Harry Mulisch, que se llama El procedimiento. Me llamó mucho la atención el libro, me gustó y lo compré. Después descubrí que el libro se ha traducido y publicado una sola vez al español por Tusquets. Y resulta que el libro es un libro que en realidad es un relato, una novela complicada, que está formada por 3 relatos. El relato del golem durante la Edad Media, ¿no? El golem es la criatura esta que forma el rabino de Praga para defender a la comunidad judía de las agresiones de la policía de los Habsburgo. Un segundo relato que es Frankenstein, y todo está entrelazado con mucha elegancia, y un tercer relato que es un personaje que habla en primera persona a lo largo de toda la novela, que es un científico que está tratando de sintetizar vida y está seguro que le van a dar el premio Nobel y hace una serie de sacrificios personales brutales en aras de su carrera científica. Es un libro que todos tienen que tratar de leer, porque los sacrificios incluyen dejar el amor, dejar las posibilidades de un hogar, dejar las posibilidades de una vida estable, todo empujado por la ambición científica, que es algo que muchos tenemos de una manera u otra. El libro es devastador. No les voy a contar la última parte, pero es realmente devastador, pero es muy fácil para nosotros identificarnos con ese libro. Cuando leí el libro, vi que aparecían como personajes otra vez Stanley Miller, Leslie Orgel, compré ejemplares en los dos se quedaron muy sorprendidos de que eran personajes de una novela sin saberlo. Bueno, vamos a ver una transcripción de una parte del procedimiento. Y dice: yo nací en 1952, pero mi nacimiento fue en 1953, año crucial para la microbiología. Fue en aquel entonces cuando Watson y Crick formularon el llamado modelo de doble hélice de la molécula de DNA. Por otra parte, el año de mi nacimiento filosófico se llevó a cabo un sensacional experimento con el que también tengo mucho que ver. En los años 40 se abrió un debate suscitado por el erudito soviético Oparin acerca de cómo se había originado la vida en la Tierra. A este naturalmente le movía la intención, después de Darwin, de eliminar a Dios en forma más definitiva. Bueno, uno se plantea metas, ¿no? Y luego sigue. Todo el mundo estaba de acuerdo con que en el origen de la vida habían intervenido 20 aminoácidos, los constituyentes básicos de las proteínas. Pero ¿cómo se habían originado estos compuestos? Un estudiante intrépido, Stanley Miller, tuvo entonces una idea genial, de esas que a una persona sensata no le pasarían por la cabeza. Voy a probarlo, dijo. Con el tipo de instrumental químico que cualquier adolescente aplicado guarde en el desván, Miller reprodujo con hidrógeno, metano, amoníaco, rayos, etc., las supuestas condiciones de la atmósfera terrestre de entonces. ¿Y qué crees tú que ocurrió? Una semana después ya pudo demostrar cómo se forman toda suerte de aminoácidos esenciales. Yo, por mi parte, tampoco puedo quejarme con mi opionte. Después de todo, hasta el Papa ha prevenido a la humanidad en mi contra y, sin embargo, esa sencillez pura de Miller me sigue influyendo
respeto. Y creo que estarán ustedes de acuerdo que a pesar de la simplicidad del experimento, a pesar de la forma crítica en que lo revisamos, a pesar de los años que han transcurrido, tenemos que estar de acuerdo con que esa sencillez pura de Miller nos sigue infundiendo un gran respeto. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Lazcano. Si gustan, pasamos a preguntas y respuestas. Aquí, por favor, mis compañeros les van a pasar el micrófono. ¿Preguntas? ¿Nadie? Parece que tú Tenemos un ganador. Buenas tardes. Usted había comentado que no creía en las posibilidades geológicas para que hubiera diferentes circunstancias para formar diferentes compuestos. La Tierra siendo tan grande, tan diversa, en tantas circunstancias, ¿qué le hace pensar que estas diferentes posibilidades no tienen lugar? Esa es una pregunta buenísima, porque la Tierra no es un cuerpo homogéneo, efectivamente. Y la Tierra, además, desde un principio, por la inclinación del eje de rotación, tuvo estaciones y hubo cambios cíclicos. Y hubo islas volcánicas muy diversas que se formaron, al principio no había continentes, etc. Pero el esquema que requiere el modelo, por ejemplo, de la síntesis de purinas, de pirimidinas, requeriría que en un lugar se formaran, por ejemplo, azúcares. Eso es fácil si tengo formaldehído. Que esos intermediarios fueran arrastrados por arroyos a un lugar donde cayó un meteorito y ahora voy a tener fierro y cobre disponibles. Que el cobre no se disolviera, que luego se viniera el invierno para que hubiera un congelamiento eutéctico y se concentraran los compuestos. El esquema que proponen es totalmente artificial. No lo estoy desdeñando, porque yo creo que es bueno tener un esquema y ver cómo uno puede buscar si efectivamente haya condiciones geológicas. Pero en todo este esquema que requiere la acumulación, el transporte, la reacción, hay algo que no se toma en cuenta, que no he mencionado, que eso lo calculamos Stanley Miller y yo en algún momento dado, es los compuestos orgánicos no duran para siempre. Aunque la temperatura sea cero, los compuestos se van a descomponer. Los aminoácidos se descarboxilan, las purinas y pirimidinas se desaminan, lo más estable son los ácidos grasos, pero los compuestos van a irse descomponiendo, incluso los azúcares, no se diga, incluso a temperaturas, son alcoholes muy reactivos, incluso a temperaturas de cero. Nosotros calculamos las vidas medias, hicimos experimentos, extrapolamos las curvas, eso lo publicamos en el Journal of Molecular Evolution, ya no me acuerdo cuándo, y el esquema no es. Este esquema requiere la formación de, por ejemplo, derivados del ácido cianhídrico en cierto lugar, de azúcares en otro, del cobre que se necesita aquí en otro, requiere que de repente haya día para que el fósforo se abra, requiere luz ultravioleta para que se descompongan compuestos adicionales, etc. Esa es la parte que me cuesta difícil. Me cuesta trabajo imaginar por difícil, pero hace 4 días se publicó un artículo muy bueno de alguien de un grupo inglés estadounidense que reporta la síntesis simultánea de ribósidos de purinas y pirimidinas con condiciones menos astringentes que estas. Entonces, el modelo me gusta, me cae muy bien McPowder, creo que fue una guía de por dónde puede ir y a lo mejor estamos entrando a una época en donde, como puse aquí, la interrogación no esté justificada, esté más que justificada. Así, ¿qué pasa?
una plática fascinante, como siempre. Gracias. Toño. Estaba pensando también en este artículo que acabas de mencionar de hace 4 días, Sí. en el cual parece ser que una cosa importante que ellos hicieron para lograr la síntesis de estos compuestos es que tenían condiciones de desecación, que quitaban el agua y la volvían a poner así en varios ciclos. ¿Sí? ¿A ti te suena que...? Las mareas. Ok, exactamente. Las mareas. Hay gente que ha dicho, yo no sé si exageran o no, pero hay gente que ha dicho que si un planeta no tiene una luna tan masiva formada prácticamente al mismo tiempo como en nuestro caso, no vamos a tener mareas y por lo tanto no vamos a tener charcos en torno a los mares que queden después de que las mareas se retiren, que se evaporan, etcétera, ¿no? Sí, ese es uno de los empeños que hay y el artículo es precioso. Sí. Muchas gracias. Sí. De este lado, doctor, por favor. Perdón, digo Rafa. Hola, Toño. Oye, ¿qué tanto de esta evolución prebiótica se pudo haber dado fuera de la Tierra? Estoy pensando, por ejemplo, en el satélite, en el aerolito de ¿cómo se llama? El que cayó en Chihuahua. El Allende. El Allende. O otras piedras que nos muestran que sí pudo haber existido algo de esta evolución, pensando en la incompatibilidad que pudiera existir en un solo sitio para la generación de estas moléculas complejas. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que haya sido algo exógeno? A ver, el Allende no es un buen ejemplo porque es muy pobre en volátiles. De hecho, pueden ir a ver una muestra del Allende al Instituto de Geología o al Instituto de Astronomía y se dan cuenta que es un meteorito muy clarito. Los meteoritos carbonosos, ricos en compuestos orgánicos de carbono, son oscuros. La materia orgánica se ve oscura, ¿no? Pero hay otros meteoritos como el Murchison, por ejemplo, que ese es el meteorito en el que más me he metido yo, lo cual es un error porque ahora reconocemos que hay una diversidad grande de meteoritos, pero bueno, me metí en ese porque tenía mucha curiosidad. Y allí lo que uno encuentra son mucho querógeno, otra vez este polímero como chapopote que cuesta mucho trabajo analizar. La manera para analizarlo sigue siendo lo que se llama la ozonólisis, damos una descarga de ozono y el compuesto se parte, pero luego ya no sabemos si los pedacitos son producto de la reacción con el ozono o si estaban allí. Hay una química espléndida, Irene Mamakhtova, que está en Japón, que tiene ya buenos modelos tridimensionales del polímero y entonces ahora sí podríamos ver con más detalle qué reacciones hay y sí va a darme precursores de sistemas biológicos. Pero en el Murchison hay bastantes aminoácidos y encontraron un dipéptido, encontraron 2 aminoácidos pegados. Él viene del grupo francés, muy buen trabajo, un análisis muy fino, muy refinado y claramente en los cuerpos parentales de los meteoritos hubo agua líquida, hubo ciclos como estos que acabamos de mencionar y aminoácidos pues, pueden haber sobrevivido a la caída del meteorito, pero yo creo que fue un complemento más que otra cosa. Yo creo que uno puede dividir las colisiones en 2 grandes grupos. Las primeras que liberaron un montón de energía, la energía de choque asociada con la colisión sintetiza aminoácidos y los otros compuestos que hay en el meteorito son lo suficientes para que se nutran bacterias de ellos. Y está la posibilidad de que hayan traído polifosfatos, que eso no es trivial, cierto tipo de meteoritos, ¿no? El problema de los meteoritos es que en todo el mundo en este momento tenemos registrados, considerando los meteoritos recogidos en la colección japonesa, en la colección nacional japonesa de meteoritos, tenemos como 70,000 meteoritos registrados, pero no hay suficiente gente que los analice. Entonces, allí yo creo que tenemos la falla y a lo mejor hay otras cosas más complejas, pero no los hemos encontrado hasta ahora.
Oh, buenas tardes. Había comentado que a diferencia del experimento que se había realizado con atmósfera reductora, después realizaron uno con una atmósfera neutra. No, fue al revés. Primero fue el de la neutra y luego... el de la neutra. ¿Qué fue lo que lo llevó, por ejemplo, a que con los experimentos de la atmósfera neutra, hacer las variaciones del pH y cuáles fueron las condiciones en la Tierra que pudieron llevar a cabo estas variaciones? Perdón, estaba confundido. Pensé que se estaba refiriendo al experimento al experimento de Garrison. No, aquí, a ver, la motivación, y en eso fuimos muy claros, era mantener entretenido a Stanley Miller, porque nos parecía una injusticia que una mente estuviera atrapada en el cuerpo sin poder seguir trabajando. Y de hecho Stanley Miller, a pesar de la embolia, tuvo una vida intelectualmente activa, vino a la facultad, dio una charla, etcétera, con dificultades, pero su trabajo era su vida. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ponerlo en un proyecto en donde él va a seguir haciendo las cosas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que se forman, en inglés se llaman reacciones de disproportionation, no sé cómo se llaman en español. ¿No? Una vez me lo dijeron y ya se me olvidó. Pero aquí se dan cuenta que tenemos nitrógeno diatómico. Al final del experimento encontramos amoníaco y encontramos ácido nítrico y ácido nitroso. Es decir, vamos del nitrógeno neutro a la forma más reducida y a la forma más oxidada. ¿Dónde han oído ustedes hablar de producción de nitratos con descargas eléctricas? Lo han oído hablar, segurísimo. En el ciclo del nitrógeno en la Tierra. Cada vez que tenemos lluvias, tenemos descargas eléctricas, se nos forman nitritos y nitratos. Caen a la Tierra con la lluvia y esos nitritos y nitratos luego son tomados por las bacterias y entran en el ciclo del nitrógeno. Cuando hicimos el experimento, nos dimos cuenta que los que habían trabajado en el pasado con atmósfera neutra nunca habían medido el pH. Pero cuando un biólogo, yo soy biólogo, no soy químico de closet, básicamente, ¿no? Pero cuando un biólogo oye nitritos, nitratos, descargas eléctricas, ¿en qué es lo que piensa automáticamente? En el ciclo del nitrógeno. Y entonces dijimos, vamos a medir el pH, y nos dimos cuenta que el pH había bajado por los ácidos. Entonces, pues neutraliza uno el pH, agrega uno carbonatos que pudo haber en la tierra primitiva, y entonces se nos fue para arriba la producción de aminoácidos sin ninguna dificultad. Entonces, esa fue la motivación y esos fueron los resultados. Ahora, los mecanismos de reacción sí los pudimos deducir, porque se dan cuenta que aquí vemos un polímero muy oscuro y aquí vemos un líquido opalescente. Bueno, este líquido opalescente nos dio la pista de que tenía que ser otro tipo de reacción y nos encontramos con descripciones de los años 30, 40 que describían este tipo de reacciones como una síntesis de Strecker con mucho CO2, que era exactamente lo que estábamos encontrando. ¿Sí? Lo que no seguimos haciendo es buscar si aquí hay bases. Eso no lo hemos encontrado, ¿no? Pero sabemos que tienen que formar simultáneamente, porque en los meteoritos encontramos bases y encontramos los aminoácidos. Y algo estamos haciendo mal, que podemos sintetizar o unas u otras, a pesar de lo que diga Dan Brown. Gracias. Así. Hola, profesor. Respecto al experimento original de Miller, por ejemplo, en esa fotografía, o sea, una vez que una vez que tienes el polímero, la parte que él analizó es o sea, el polímero precipita porque es insoluble, pero también se te forma la parte soluble. Sí. ¿Qué parte es la que él analizó? Y luego mencionó que para caracterizar usó anhidrina, pero esa es, o sea, la anhidrina se pega a cualquier nitrógeno que haya en la solución. Entonces, primero, ¿qué parte analizó y luego cómo pudo diferenciar entre que eran aminoácidos o no aldehídos? Porque con anhidrina, pues, o sea, sí, también es un método colorimétrico. Analizó la solución
y determinó que eran aminoácidos porque hizo los puntos de fusión. O sea, pero ya después de realizar la... Sí, primero hizo esto y luego hizo los puntos de fusión. Y luego Craig Horton, que era su mejor amigo, cuate espléndido, tuvo el equivalente a un premio Nobel en geoquímica, le dijo, ¿y qué tal si había un ratón metido en el experimento? ¿Cómo sabes que de veras estás encontrando aminoácidos? Y entonces Stanley Miller decidió meter el aparato completo, otro aparato en un autoclave. Hubieran bastado con 1 hora, pero lo dejó 18 horas por si las dudas. Y entonces repitió el experimento y otra vez volvió a obtener lo mismo. Pero en esencia fue la parte soluble, o sea, sí, la parte amarilla, soluble. no Sí, el polímero es otra vez un querógeno, es tractable, ¿no? Ajá, porque, bueno, lo que he leído es que todo parece indicar que ese polímero, que es un polímero de ácido cianhídrico, realmente es el que retiene las moléculas y una vez que se hidroliza, pues las libera. Bueno, esa es una hipótesis. No, eso lo probamos, eso lo buscamos, porque en 1967 Jim Ferris polimerizó el ácido cianhídrico, hizo una hidrólisis ácida y obtuvo glicina, alanina, aspartico, ácido orótico, que es un precursor del uracilo en la biosíntesis, y ácido y nada más. Y luego Alicia Negrón con el polímero obtuvo ácidos grasos, hidroxiácidos, no, ácidos carboxílicos. Pero el polímero que estamos viendo aquí no es puro ácido cianhídrico. Okay, es una mezcla de muchas cosas, es un querógeno, que es la lata. Por eso están alentados las estructuras de Irene Mamajtova, ¿no? Que ahora podemos tratar a partir de ese esqueleto que ella deduce, ver los otros polímeros que se forman así, ¿no? Gracias. Sí. Molletes, ¿vas a preguntar algo? ¿Alguien más de este lado? Aquí tenemos a alguien más. Hola doctor, buenas tardes, como siempre un placer escucharlo. Gracias. Bueno, mi pregunta tiene que ver enfocada, no sé si entendí un poco ahí la parte que decía que había dos modos de hacer síntesis prebiótica, unos métodos que son en el espacio y otros son en la tierra. Al fin de cuentas, el resultado final es lo mismo, no veo tanta discusión que se formaran en la tierra, se formaran en el espacio. ¿Sí tiene mi pregunta? Sí, no, se forman en el espacio, se forman en la Tierra primitiva, se forman en algunas lunas del sistema solar. Es posible que se estén formando en la parte superior de la atmósfera de Júpiter, pero no tan superior, sino un poquito adentro de la atmósfera de Júpiter, pero lo que probablemente es la mayor cantidad, se forman en los núcleos de cometas, claramente, pero probablemente los esenciales para la formación, la aparición de la vida fueron los que se formaron en la Tierra. Ahora, yo ahí tengo una actitud muy ecléctica. Si uno se fija, ha habido unos debates brutales. Me recuerdo un debate con Chris Shaiba, que fue uno de los estudiantes, probablemente el estudiante más brillante de doctorado que tuvo Carl Sagan, que es muy buen amigo, Shaiba, y Stanley Miller, porque Chris decía, sí, en el espacio se forman muchos compuestos orgánicos, pero Stanley decía, pero no en la cantidad necesaria y muchos se van a desbaratar. Yo creo que esos debates no valía la pena haberlos tenido, porque ¿cuál es el secreto de la comida china o la comida mexicana? Si mueve, se come. Todo lo que camina se puede comer. ¿Para qué desdeñar cualquier fuente de compuestos orgánicos, sea local o sea extraterrestre? Ahora, hay compuestos que yo estoy seguro que cuando se trataban de sintetizar en los años 70, correspondían a una visión muy mecánica de los seres vivos. La histidina. Hay una síntesis abiótica, que no es lo mismo que prebiótica, de la histidina, que a mí nunca me convenció.
y ahora en un par de meses un estudiante de laboratorio se doctora con una tesis, Betunes Betabeles, con una tesis en donde demostramos que la síntesis de la histidina es un producto de la actividad biológica y que requiere de enzimas que no pudieron haber estado presentes en la Tierra primitiva. Entonces no todo lo que vemos en los seres vivos viene de reacciones químicas prebióticas. Un ejemplo, el colesterol. Se puede sintetizar el colesterol, pero eso no significa que hubiera en la Tierra primitiva. ¿Alguien más por acá? Pues un aplauso para el doctor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias.